Capítulo 13. Emociones negativas, pueden llevar a algo muy bueno o a algo muy malo, todo dependerá del cómo la persona lidie con esos sentimientos, si es capaz de sobrellevarlo y superarlo, alcanzará la paz interna, será capaz de mantenerse en un estado de alegría por determinado tiempo, sin excepción, las emociones negativas siempre volverán a aparecer, pueden pasar días, semanas, meses o años, pero siempre terminan apareciendo nuevamente, por lo que una persona que pasó de estar con sus emociones negativas a un estado positivo, sabrá cómo enfrentarlas, ya las superó una vez, podría volver a hacerlo una segunda, y sería así sucesivamente hasta que su muerte lo libre de ello. Por otro lado, las personas que jamás superan las emociones negativas, si nunca las superan, todo lo que les espera es dolor, nada más que dolor, estado de ánimo bajo, malestares físicos, problemas mentales, todo ello pueden conllevar las emociones negativas si nunca se superan, por ende, pierden todo espíritu y determinación para hacer las cosas, son las personas más fáciles de corromper y siempre lo serán, un alma en eterna oscuridad puede que jamás salga de ahí, como te dije antes, todo dependerá del cómo la persona sea capaz de sobrellevar su situación emocional, si es capaz de seguir adelante, de levantarse poco a poco, de salir de ese abismo de emociones negativas, puede que alcance la paz interna durante determinado, hasta que vuelva a caer en el mismo pozo, pero siempre podrá levantarse si tiene la determinación para hacerlo, para eso están los amigos, la familia, incluso las mascotas, para apoyar a esa persona. Pero si nunca es capaz de superarlo y sigue cayendo al abismo sin fondo, tocará un punto crítico, todo lo que le espera es eterna oscuridad, nada regresará a ser como antes, esos pensamientos negativos cada vez más irán cobrando más fuerza, por eso, el peor enemigo para un humano es su propia mente, siempre jugará en tu contra, cuando creas que algo está bien, llegará y te golpeará, deberías de tener cuidado ya que ella no tendrá piedad de ti, pero creo que todo eso es cosas que ya sabes, después de todo, por las experiencias que has vivido, deberías de ser consciente de todo ello, de lo poderosas que pueden llegar a ser las emociones negativas, el cómo esas personas son tan fáciles de corromper, el cómo pueden atraer a seres no deseados a su vida, o en el peor de los casos, parecer que están malditos de una forma y otra. Alucard decía esto de forma seria, ambos estábamos sentados el uno frente al otro, solo escuchaba atentamente las palabras del vampiro mayor. La mayoría de cosas que has dicho ya lo sabía, no creo haber tocado un punto crítico en mis emociones negativas, pero sé lo que se siente estar en ese abismo y sentir que no tienes a nadie más que a uno mismo, pero en ocasiones tenerse a uno mismo no basta para sentirse bien, lo sé porque es lo que creía, la idea de no tener a nadie es pésima, puede que en la actualidad sea un vampiro, pero al final del día, nací como humano, aún tengo unas de esas necesidades y instintos de ellos, el querer a alguien, la necesidad de saber que no estoy solo, ese instinto que lo puedo reprimir por más que lo haya intentado, creo que por primera vez luego de 4 largos años puedo decirlo, estoy bien. Dije recordando a cierta chica, sabía que no estaba solo, sea enamoramiento, sea amistad, sea compañerismo, simplemente me agrada sea lo que sea. Ya veo, cuando te traje aquí a Japón hace unos meses tu mirada mostraba que no querías vivir, o al menos no tenías esa voluntad, pero ahora puedo ver cierto brillo en tus ojos, supongo que todo es gracias a esa chica, diría Alucard mientras me miraba. No, no todo fue gracias a ella, también fue en parte gracias a las experiencias que pasé a lo largo de estos meses, pasar tiempo con ella, varias peleas a lo largo de este tiempo, distintas personas que he conocido a lo largo de este año, puede que no los considere amigos, pero igualmente me ayudaron, la ayuda de la señora Minerva, ver los recuerdos del pasado para seguir adelante, incluso los entrenamientos fueron de gran ayuda, me fortalecí física y mentalmente, te lo debo a ti, puede que lo te haya pedido que me conviertas en vampiro, no te pedí nada de esto, pero aún así te lo debo, gracias. Fue lo que dije mirando a Alucard a los ojos. Una sonrisa creció en su rostro. Recuerdo que hace unos meses me diste las gracias por algo, no recuerdo exactamente el qué, pero ahora me estás agradeciendo por todo lo que te ha sucedido, supongo que de nada, mocoso, realmente veo un cambio en ti. Diría él mientras me miraba. De la nada, su mirada se tornó más seria. Creo que no lo mencioné, ha pasado una semana desde que tuve el encuentro con Otis, ella no me ha contactado y espero no lo haga pronto.
Ya tengo lo anterior ropa de regreso, la señora Minerva me dijo que está hecha a partir de un material muy resistente, la puse a prueba junto a ella y resiste grandes ataques de magia, es bastante ligera y tiene sellos mágicos que refuerzan el material del cual está hecha, es como si fuera una especie de armadura muy delgada, pero da una defensa increíble. Alucard decidió citarme y ahora ambos estábamos hablando de distintas cosas, Alucard parecía distinto a lo normal, no soltaba sus típicos comentarios, decidí no preguntar acerca del por qué, solo escucharé lo que tiene para decir. ¿Pasa algo? Fue lo que pregunté, su mirada parecía mucho más seria a comparación a la de antes. Solo te contaré una historia, quiero que la escuches atentamente ya que no la repetiré 2 veces. Diría Alucard. Decidí guardar silencio, mientras miraba a Alucard de forma seria, esto parecía ser bastante importante. Hacía tiempo que había nacido un hombre, su infancia fue un total misterio para su descendencia, fue criado a lo lejos de toda la ciudad, lejos de todas las necesidades básicas de un niño de esa época, jamás tuvo amigos, nunca asistió a la escuela, sufría abuso de parte de su padre física y verbalmente, llegó a ser golpeado en muchas ocasiones con las ramas de unos árboles, era solo un niño y era humano, por lo que esos golpes eran realmente fuertes para alguien como él, tenía un hermano mayor el cual igual abusaba de él, era en muchas ocasiones molestado y golpeado por este mismo, su hermana quien también era mayor, apenas lo ayudaba, sentía empatía por él, pero al final del día nunca lo ayudó, su madre pasaba de él, lo insultaba diariamente, era básicamente el hijo de en medio, ya que años después su madre dio a luz al 4.º hijo, este sí tuvo las necesidades básicas de un niño para la época, asistió a la escuela y era buen chico según su madre, sentía envidia hacia su hermano, después de todo, él pudo haber sido ese niño, ya que era el menos años antes, ahora pasó a ser el de en medio, los abusos de parte de su padre y madre siguieron hacia el chico, lo ponían a trabajar al igual que a los otros 2 chicos mayores, su vida fue así hasta los 20 años, para ese entonces ya tenía gran daño psicológico, empezó a caer en los bajos vicios como lo era el alcohol, tomaba diariamente para olvidar sus penas, sentía un vacío dentro de él, se sentía realmente mal, ¿qué fue lo que hizo? Llenó ese vacío con mujeres, empezaba su vida desenfrenada, tuvo muchas consecuencias a su cuerpo el alcohol y apenas dormir, su cuerpo no era el de antes, ya que apenas tenía aguante por no contar con los nutrientes necesarios, cuando tenía 24 a su vida llegó una buena mujer, se había enamorado perdidamente de ella, nunca había tenido una muestra de cariño, por lo que realmente no sabía cómo comportarse frente a ella, la esperaba bajo la lluvia, se esforzaba por ella fue su felicidad en esos momentos, a los 25 años fue padre con esa misma mujer, logró enamorar ambos no formaban una mala pareja, ya que discutían bastantes veces, todo por los problemas de ira del hombre, aún con ello, seguía conservando sus problemas de alcohol, discutía con su mujer, tenía problemas debido a que no sabía cómo comportarse con su propia familia, los llantos del niño inundaban aquella casa cada noche, fue entonces que un día como cualquier otro, tomó una de sus peores decisiones, se atrevió a golpear al niño y encerrarse en un cuarto junto a su hermana, estaba realmente asustada, el hombre se arrepintió, fue con su madre ya que vivía con ella y sus otros 3 hermanos en una gran casa, lo único que recibió fue una bofetada de su parte, desde entonces su vida fue cada vez peor, la madre le arrebató a su hijo, tomó acciones legales y decidió demandarla, el acuerdo era que solo podría ver a su hijo una vez por semana y tendría que darle cierta cantidad de dinero al mes, lo típico en muchas parejas que terminan así, pero en este caso era distinto, lo que ese hombre tanto añoró, lo que tanto quería, una familia a la cual lo quisiera, tuvo la oportunidad de tenerla y fracasó por completo, todo por no saber qué hacer en esas situaciones, fue a su madre en busca de ayuda, pero algo dentro de él se había roto al escuchar las palabras de su propia madre, hace años que su madre se había separado de su padre, por eso estaban en maltrataba, su madre había conseguido otro hombre en esa misma ciudad. Por favor, rompele la cara a mi hijo para que aprenda. Esas fueron las palabras de su madre hacia su pareja, tiene que aprender la lección, dejó que esa mujer se llevara a mi nieto. La madre del hombre estaba pidiendo a su pareja que golpeara a su propio hijo. El joven hombre al escuchar eso, lágrimas caían de su rostro, salió corriendo de ahí, mientras tomaba dinero de su trabajo, había empezado a trabajar para cumplir con la demanda y así poder ver a su hijo, pero solo por hoy haría algo más, fue a un bar, nuevamente iría a buscar refugio en el alcohol, se embriagó de una forma increíble esa misma noche, tuvo sexo como loco con una mujer que encontró por ahí, todo por querer satisfacer ese sentimiento que tanto lo atormentaba. Pasaron los meses, el hombre había roto la relación con su madre al ver que le había hecho tal pedido, por suerte nada malo le pasó.
El hombre seguía actuando como siempre, sonreía ante su propia familia aunque todo eso era una máscara disfrazada por el dolor que lo consumía diariamente, intentó de todas las formas posibles volver a enamorar a la madre de su único hijo, le llevaba rosas, la esperaba fuera del trabajo, estaba cometiendo otro delito sin darse cuenta, acosar a una mujer, pero lo que él quería era regresar con ella, tener esa familia real que tanto añoraba, y pasó el tiempo, nunca funcionó, la mujer intentó escapar del hombre de todas las formas posibles, mudarse varias veces, el sentimiento que inundaba al hombre crecía con creces, no logró recuperar a la madre de su hijo, seguía trabajando solo por cumplir con la demanda, su hijo no tenía culpa de nada, era solo un bebé, puede que si era un buen padre ese único día que tenía la posibilidad de ver a su hijo, puede que su hijo lo quisiera y lo reconociera como padre, algo dentro de él realmente quería eso, ese era su único motivo para levantarse. Consiguió otra mujer, esta tenía 2 hijos, su relación con ellos no era mala o buena, solo los ignoraba, pasaba de ellos completamente, la sensación de enamoramiento no volvió a ser la misma, ni siquiera estaba enamorado, estaba por ella simplemente por el buen sexo que le proveía, seguía necesitando algo con que llenar ese vacío que sentía dentro de sí, pasaron los años, se seguía engañando a él mismo con la idea de que sí estaba enamorado de su actual mujer, pero no, sus emociones negativas no cedían, no lograba engañarse a sí mismo, sabía bien lo que quería, regresar con la primer mujer que despertó sentimientos positivos en él y con quien tuvo a su único hijo. El niño había crecido, tenía 4 años, la relación con él no era para nada buena, cada vez que iba a recogerlo a casa de su madre y lo llevaba a la suya, jugaba con sus primos, los hijos de sus hermanos, eso le alegraba, por lo menos se llevaba bien con ellos, su madre tuvo la cara tan dura de hablarle bien y bonito a su nieto, su padre al ver eso no pudo evitar sentir furia, con él nunca había pedido que lo golpearan y lo maltrataba psicológicamente de niño, ¿por qué con su nieto se hacía la mujer buena? No lo entendía, pero decidió dejarlo pasar. Pasaban los años, su hijo crecía y cada vez la relación con él era más fría, no se conocían en lo absoluto, su padre se esforzaba por llevarlo a lugares para que tuviera buenos recuerdos, pero olvidaba un detalle demasiado importante, el cariño de un padre, nunca supo ser un buen padre para ese niño, lo insultaba, lo hacía sentir mal, en varias ocasiones estaba cerca de golpearlo, le estaba dando un maltrato a su propio hijo, era entendible, después de todo él nunca recibió afecto de nadie, de no ser por una única mujer, ya debes de saber quién es, la historia se está repitiendo pero sin llegar a tales extremos como cuando él era niño, cada noche se encargaba de olvidar sus penas con su actual pareja, no había noche que no lo hicieran, el vacío y los sentimientos negativos siempre estuvieron presentes en él, no había noche que no se lamentara lo sucedido, quería acabar con todo, no se sentía para nada bien, por su cabeza, mas nunca la llevó a cabo, aún quería arreglar las cosas con su único hijo, su madre ya no importaba, lo que le importaba era ese niño, y que no tuviera un mal recuerdo de él, los años seguían pasando, el niño seguía creciendo, una vez alzó la voz frente a su hijo, levantó el puño, lo había hecho enfadar y era entendible, el niño tampoco actuó de una forma correcta, pero algo hizo que se detuviera, ver la mirada del chico, esa mirada denotaba miedo, se detuvo mientras miraba a su hijo detenidamente. Lo siento. Fue lo único que pudo llegar a decir, las lágrimas recorrieron su rostro, mientras bajaba el brazo, el sentimiento de culpa lo invadía totalmente, traumas de su infancia, traumas de la adolescencia, traumas de toda su vida se habían reunido en él, los sentimientos negativos nuevamente salían a un punto crítico, ese día dejó a su hijo con sus tíos y primos, mientras él se subía a su auto y manejaba sin dirección aparente, lo único que hizo fue estacionarse en un lugar lejos de la ciudad, cuando se detuvo empezó a llorar como si no tuviera consuelo, y era verdad, realmente no tenía a nadie y eso le dolía, los meses y años volvieron a seguir con normalidad, la relación con su hijo no mejoraba en lo más mínimo, seguía empeorando con el paso del tiempo, las emociones del hombre habían entrado en hiatus, por un tiempo prolongado logró avanzar siquiera un poco, pero de nada le sirvió, algo dentro de él se estaba marchitando, poco a poco esas emociones negativas iban tomando el control de con su hijo eran como una apuñalada más a su destruido corazón, estaba roto por dentro sin nadie que lo ayudara a sanar esas heridas. Pero ahí seguía teniendo lo único que le quitaba esas sensaciones por unos momentos, el sexo, su avaricia fue tanta que le fue infiel a la mujer con la que salía en muchas ocasiones y con distintas mujeres. Esa sensación de vacío nunca desapareció, cada día para él seguía siendo un sufrimiento, pero se seguía levantando, el por qué.
Realmente es una llena pregunta, no tengo una respuesta para ello, pero creo uno de sus motivos seguía siendo su hijo, seguía cumpliendo con la demanda de darle dinero para sus necesidades básicas. Tiempo después terminó con su pareja y decidió tener aventuras con distintas mujeres para al menos hacer que su sensación desapareciera. Todo un día cambió, el chico cumplió sus 14 años y por primera vez le dijo todo lo que sentía a su padre, que no lo quería, que nunca lo había visto como un padre, que de niño tenía miedo de él. No se contuvo en sus palabras, era entendible por parte del chico, pero las emociones de ese señor de 39 años que tenía en ese momento fueron una explosión de emociones. Por una parte sentía gusto, su hijo se estaba convirtiendo en hombre y tuvo el valor de encararlo y decir sus verdades. No sabía en qué momento, pero el chico al que apenas veía cuando era niño se había convertido en un hombre en pleno desarrollo. Por esa parte sentía gusto, pero por otra sintió una gran tristeza, sentía que sus esfuerzos no habían sido reconocidos. No culpaba a su hijo, se culpaba a sí mismo, él fue quien provocó que su hijo tuviera esa percepción de él, le había mostrado cosas que un padre no debería de enseñar a sus hijos, lo había tratado mal, ya que él mismo se lo había dicho, le tenía miedo desde que era un niño, dejó a su hijo bajar de su auto, mientras se iba por la carretera, era de noche, por lo que no había tantos su ser, las emociones negativas regresaron y con mayor fuerza que nunca, el miedo de perder a lo único por lo que seguía viviendo, en 14 años que había pasado, desde que tuvo a su único hijo y seguía siendo el mismo que cuando tenía 25, grosero, maleducado, mala persona, no había cambiado para nada en lo más mínimo y se dio cuenta de ello, el corazón que ya estaba podrido, desapareció por completo. Unos meses después se seguía levantando a pesar de todo, respetaba la forma en la que su hijo lo veía, sus emociones negativas parecía que nunca se irían, llevaba con ellos desde niño y lo atormentaba, un fatídico día todo cambiaría, aquellas sensaciones simplemente desaparecieron, todo por un evento desastroso para él, su único hijo había muerto en circunstancias desconocidas, nunca se encontró su cuerpo, desde ese entonces su mente había perdido la total cordura, el único motivo por el que se seguía levantando había desaparecido sin más, los policías nunca lo hallaron y lo dieron por muerto. La idea del suicidio ya no parecía ser una mala opción para él, nuevamente volvió a caer en las manos del alcohol con muchísima más fuerza que antes, su vicio por las mujeres creció con creces, su estado físico empeoró considerablemente, noches de pesadillas soñando con su hijo, nunca tuvo la oportunidad de hablar con él una última vez, su madre que tanto daño le había provocado, decidió apoyarlo por una vez en su vida, su hermano mayor que lo molestaba de pequeño, también decidió mostrar empatía, pero ya no importaba, dejó de desear eso desde el momento que su hijo había partido al otro mundo, aún con la idea del suicidio en mente con la esperanza de volver a verlo en el más allá, pero pese a todo aguantó el sufrimiento que vivía día a día. Su trabajo era lo de menos, cada que se subía a su auto tenía la esperanza de chocar y así acabar con su sufrimiento, había perdido toda voluntad de vivir, ya no le quedaba nada, es más, ¿alguna vez tuvo algo? Su familia le había dado la espalda, fue mal padre y por eso su hijo nunca tuvo apego hacia él, la única mujer que había amado en toda su vida, había cometido un terrible error que le costó el fin de la relación, lo único bueno que tenía en su vida se había encargado de echarlo a perder, se culpaba a sí mismo por las cosas malas que le habían sucedido, la duda típica de cualquier humano que aparece cada cierto tiempo, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si era buen hombre y se quedaba con la mujer a la que llegó a amar alguna vez? ¿Qué hubiera pasado si era buen padre? ¿Acaso esto se hubiera evitado si tomaba ese camino? Todas esas dudas aparecieron en su mente y lo carcomían día tras día, su mente era su peor enemigo, sus sentimientos negativos habían alcanzado un punto crítico, es como te dije hace unos momentos, ¿recuerdas el ejemplo del abismo? No sabría decirte si este hombre alcanzó el fondo, incluso para mí que llevo siglos vivo, la mente humana me sigue pareciendo un gran misterio, no he logrado descifrarla al 100%. Cada día se aprende algo nuevo de los humanos, esas emociones negativas que tanto aparecen en todos y cada uno de ellos, son un completo misterio, la historia de este hombre no termina aquí, pasaban los meses, su dinero se había agotado, todo esto le generó malestares físicos y mentales, no podía estar más acabado, su familia se apiadaba de él y lo dejaban quedarse en su casa, lo había perdido todo, solo una vez en su vida conoció lo que era el sentimiento de felicidad, el día que vio a su hijo por primera vez, lo cargó entre sus brazos con
con gran entusiasmo, parecía que su vida iba mejorando para ese momento, pero su martirio llamado vida apenas iba por menos de la mitad, creía que todo iba a mejorar, su motivo de vida había nacido, pero ya sabemos cómo se desarrollaron las cosas, todo para que acabara así. Finalmente este hombre, una madrugada ebrio iba manejando por la carretera lejos de la ciudad, quería salir a olvidar sus penas solo, esa misma noche desapareció, así que dime algo, mocoso, ¿qué piensas de esta historia? Escuché atentamente cada palabra que Alucard había dicho en la historia, realmente sentí pena por ese hombre, no merecía por lo que pasó. Creo que es un tanto injusto, la vida siempre será injusta para todos y no hay nada que podamos hacer para cambiarla, es simplemente eso, injusto para todas las personas que solo buscan una cosa y la vida no es nada más que una tortura, él era un claro ejemplo de que la vida jamás tendrá piedad de nadie, siento empatía por ese hombre. Dije de forma seria, era realmente mi pensamiento acerca de esa historia. Parece que el mocoso se ha ablandado en su estancia en Japón, recuerdo que años atrás no tenía remordimiento alguno, apenas podía sentir algo por los demás, realmente has evolucionado. Pensó Alucard. ¿No notas algo en ese hombre? Tiene ciertas similitudes a tu pasado, tuviste un mal padre, él fue un mal padre, tu madre se separó de tu padre, aquí pasó lo mismo. Diría él mientras me miraba. Puede ser, es una historia triste a decir verdad, no había notado esos detalles, pero dime una cosa Alucard, ¿por qué me contaste esa historia? Fue lo que dije, sentía curiosidad del por qué me contaría una historia, todavía más encima de un humano, esto no es algo muy normal. ¿Recuerdas lo que te dije? Las emociones negativas hacen que una persona sea fácil de manipular, une los cabos con eso de la maldición de Kamish. Diría Alucard mientras me miraba. Abrí los ojos con sorpresa al ya entender, mis manos temblaban un poco, había escuchado de la misma Opis de lo que era capaz ese dragón. No me digas que, fue lo que dije, la sonrisa de Alucard creció para decir. Así es, ese hombre es la encarnación de Kamish en este siglo, el motivo de su desaparición fue que la maldición empezó a hacer efecto, Kamish empezó a tomar control de él, espero a que sus emociones negativas fueran más fuertes que nunca y así regresar con una mayor cantidad de poder. Diría Alucard con una sonrisa en el rostro, sacó algo de su bolsillo, mientras lo dejaba en la mesa frente a nosotros. Ese es el hombre del que te acabo de contar. Era una fotografía, al ver quién era, lo reconocí de forma inmediata, me acerqué con claro miedo a la mesa, tomé la foto del hombre entre mis manos para caer sobre mis rodillas. No, puede ser. Fue lo que dije en voz baja, mientras dejaba caer la fotografía. Así es, mocoso, todo este tiempo he estado hablando de tu padre biológico. Diría Alucard, mientras sonreía. Supongo que sabes dónde renacerá Kamish, estás frente a la prueba que sellará tu destino, lo enfrentarás o irás como un cobarde. Diría Alucard con una sonrisa en el rostro. El lugar donde renacerá, fue lo que pensé, abrí los ojos con clara sorpresa. México, el lugar donde están mi tía y Javier. Fue lo que pensé con clara sorpresa. Alucard empezó a reír, mientras me miraba, se avecinaba algo que